Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio al segundo tutorial sobre el procedimiento disciplinario docente. Durante la primera charla hablamos de lo que era el régimen disciplinario a nivel general, hablamos de cómo se podía dar inicio, las diferentes etapas que componen el procedimiento disciplinario docente y nos referimos también a los tipos de sanciones que nos podían aplicar en el caso de encontrarnos responsables de la comisión de una falta, o sea, de la transgresión a alguna de las normativas que regulan el ejercicio de la docencia en la provincia de Buenos Aires. En el día de hoy y en este segundo tutorial vamos a hacer referencia a algunos temas puntuales que hacen a lo que es el trámite a diario del procedimiento disciplinario, situaciones que hacen al ejercicio de la docencia y que es muy común que muchas veces durante la etapa del ejercicio de la docencia en la provincia de Buenos Aires se pueda dar. Como puede ser el relevo transitorio de funciones, por un lado, la suspensión preventiva, y vamos a hablar también de los recursos administrativos con los cuales cuenta el docente para poder pedir la revisión de una decisión adoptada. Bueno, como ya habíamos hablado en la primera clase, una vez iniciado el procedimiento disciplinario, comienza la etapa de investigación. El Estatuto del Docente contempla en su artículo 150, en su reglamentación, en los apartados A y B, dos circunstancias por las cuales durante este periodo de investigación, de recolección de pruebas que se están haciendo para determinar su culpabilidad o no, el docente puede ser desplazado de su cargo. Se le puede aplicar lo que se denomina técnicamente un relevo transitorio de funciones. ¿Qué establece el Estatuto del Docente y bajo qué circunstancias se puede aplicar este relevo transitorio de funciones? Las vamos a leer. El artículo 140 establece, tratándose de imputación de falta grave, que por la naturaleza de la misma torna incompatible la permanencia del docente en las tareas habituales. Esta es la primera. ¿Qué significa este ítem? Significa que, atento a la naturaleza por la cual se lo está investigando al docente, no resulta conveniente que el docente se mantenga en ejercicio del cargo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que generalmente queda más claro. Si un docente está siendo imputado, investigado por un presunto maltrato, ya sea físico o verbal, a un alumno, resulta a todas luces inconveniente sostener al docente mientras dure la investigación y se determina si es culpable o no en el cargo en el cual se está siendo investigado. ¿Por qué? Porque nadie nos asegura que ese docente no vuelva a cometer la conducta por la cual está siendo investigado. Entonces, en esos casos se lo desplaza de su cargo. La segunda circunstancia es que, tratándose de una investigación en que por naturaleza del hecho investigado, la permanencia del docente pudiera obstaculizar la misma. En este caso, atento a la naturaleza de la falta que se está investigando, la permanencia del docente genera que nosotros no nos asegure que se pueda llegar a obstaculizar la investigación. Por ejemplo, un docente que está siendo investigado por una presunta malversación de fondos, Citrared, por un incumplimiento de su rol de asesor de la asociación cooperadora. En ese caso, nadie nos asegura que si permanece el docente en el cargo, no pueda llegar a obstaculizar la investigación, ocultando pruebas, borrándolas, hablando con alguno de los testigos que pudiera tener la obligación de declarar en una presunta investigación. Entonces, ante esas circunstancias, el docente es desplazado de su cargo. Tiene que quedar en claro algunas cuestiones con respecto al relevo transitorio de funciones. No es una sanción. El relevo transitorio de funciones no es una sanción. Como no es una sanción, no se implica eso que el docente va a seguir cobrando
su sueldo con todas sus bonificaciones. Por eso, cuando se desplaza a un docente del cargo, hay 3 cuestiones que no se pueden alterar. Su integridad salarial es una, no se le puede generar una incompatibilidad con otro cargo que pudiera tener, que sea anterior al cargo en el cual se le está investigando una presunta falta, y no se le puede afectar su unidad familiar. Esas 3 cuestiones tienen que salvaguardarse cuando se le aplica un relevo transitorio a un docente. También tiene que quedar en claro que el relevo transitorio de funciones es irrecurrible. O sea, uno no se puede oponer, uno no puede presentar una revisión de la medida. O sea, uno no puede presentar un recurso contra un relevo transitorio de funciones. Esto está contemplado en el artículo 139 del Estatuto del Docente y establece que el relevo transitorio de funciones es irrecurrible. Ahora, pero ¿cómo es irrecurrible? Y si a mí me afectan algunos de estos derechos, como por ejemplo la integridad salarial, bueno, en ese caso uno puede pedir la nulidad del relevo transitorio de funciones, puede pedir una acción de nulidad. ¿Por qué? Porque en su aplicación se ha vulnerado alguno de estos 3 ítems que no se le puede dejar de lado al docente. Generalmente los docentes preguntan, ¿pero cuánto tiempo voy a estar relevado de su cargo? ¿Cuánto dura esto? Bueno, generalmente el relevo transitorio de funciones dura durante toda la etapa investigativa. Si es toda una etapa presumarial, durante toda la etapa presumarial. Si generalmente el docente, por la falta que se le imputa, deviene en que se produce la instrucción de sumario, porque en una etapa presumarial se ha determinado que tiene una presunta comisión de una falta grave y va a sumario, también va a durar el relevo transitorio durante toda la etapa sumarial. ¿Quién aplica el relevo transitorio de funciones? El relevo transitorio de funciones lo puede aplicar cualquiera de las autoridades en instancia territorial, un inspector áreal, un inspector jefe distrital, un inspector jefe regional. También lo puede aplicar la dirección de nivel o modalidad, porque nos elevan las actuaciones para una evaluación y nosotros consideramos que es una falta grave y que el docente no tiene que permanecer en su cargo. Desde la dirección de nivel o modalidad, obviamente se le puede ordenar el relevo transitorio de funciones. O sea, lo puede ordenar una instancia territorial o el nivel central. Ahora, ¿quién puede ordenar el levantamiento del relevo transitorio de funciones? Solamente lo puede ordenar el nivel central. Solamente el nivel central puede ordenar que a un docente se le levante el relevo transitorio de funciones y vuelva a ejercer su cargo. Eso tiene que quedar en claro. Muchas veces los docentes van a reclamar, a pedir que se los reincorpore al inspector áreal, distrital. No, es una decisión que toma el nivel central. Este relevo transitorio de funciones muchas veces es confundido con lo que es el SPOT, el famoso y tradicional servicio por orden técnico, el que establece el artículo 104A del Estatuto del Docente. Pero tiene que quedar en claro que son 2 institutos totalmente diferentes. Son 2 medidas totalmente diferentes. El 104A, ¿qué establece? También lo vamos a leer. Establece que en los casos de desinteligencia grave que afecten el desempeño docente e interfieran en el normal desenvolvimiento de la labor escolar, previa investigación. O sea, generalmente esto se da ante situaciones de conflicto vincular entre docentes, en alguna situación de conflicto vincular entre el docente y algún miembro de la comunidad educativa, entre el docente y alguna de las autoridades del establecimiento. Bueno, si el inspector áreal considera, previa investigación de las circunstancias, que no existe una falta disciplinaria y que es un conflicto vincular, puede ordenar este 104A, que es el traslado del docente a cumplir funciones a otro establecimiento.
pero no hay que confundirlo con lo que es el relevo transitorio de funciones. Bueno, esto es el desplazamiento o relevo transitorio de funciones que tantas veces los docentes nos consultan. Otra circunstancia, otra medida preventiva que establece, que contempla el Estatuto del Docente, es la suspensión preventiva. La suspensión preventiva se da en dos circunstancias. Por un lado, cuando la falta por la cual se investiga al docente exista la presunción de que puede ser una falta que está configurada como delito dentro de lo que es la normativa penal, o cuando el docente está privado de su libertad por una comisión de un delito y comienza la investigación administrativa. En esos dos casos se hace la suspensión preventiva. Pero ¿cuál es la diferencia con el relevo transitorio de funciones? Es que en estos casos, el docente directamente es apartado del sistema educativo. Es decir, en el relevo transitorio de funciones el docente es trasladado a cumplir una función administrativa, puede ser a un organismo generalmente descentralizado, ¿no? Puede ser una jefatura regional, una jefatura distrital, un consejo escolar. Si no hay un área administrativa, puede ser un CFP, un CIE. En el caso de la suspensión preventiva, el docente directamente es apartado del sistema educativo. Directamente el docente no cumple funciones y por ende no percibe ningún tipo de salario. Es por eso que, a diferencia del relevo transitorio de funciones, la suspensión preventiva sí es recurrible. Sí se puede pedir la revisión de esta medida. Pero ojo, esta revisión que se pide no suspende la medida, o sea, no tiene carácter suspensivo. Esta revisión, digamos, la medida se aplica, es de aplicación inmediata, es de ejecución inmediata, es de efecto inmediato y luego se revisa. Si se considera que es injusta, que no correspondería, se dará el levantamiento de la medida y se le abonarán los salarios que no se le abonaron al docente. Pero a diferencia, como dijimos, del relevo transitorio de funciones, esta sí se puede pedir su revisión. Bueno, estas son las dos medidas preventivas que establece el Estatuto del Docente, relevo transitorio de funciones. Como dijimos, el docente es desplazado a cumplir sus funciones de índole administrativa a otro organismo, cobra el salario y todo mientras dura la investigación. Suspensión preventiva, el docente es sacado del sistema educativo y no cobra ningún tipo de salario. A grandes rasgos, estas son las dos medidas preventivas con las generalidades del caso y bueno, obviamente si surgen preguntas y ahondaremos en algún detalle más que a ustedes les pueda generar algún tipo de duda. Relacionado con esto, vamos a hablar de un tema que en el tutorial anterior, bueno, no dio el tiempo, como son los pedidos de vista. Muchas veces los docentes nos consultan cuándo tengo derecho a vista, cuándo puedo ver por qué me han desplazado, por qué estoy suspendido. Bueno, el derecho de vista del docente está durante todo el procedimiento disciplinario, salvo en dos momentos. Durante el periodo que dura la investigación presumarial, o sea, durante los 30 días que tiene el inspector presumariante para llevar adelante la investigación presumarial, que pueden ser, recuerden lo que expliqué en la primera clase, renovados por 30 días más, o sea, ese inspector presumariante puede tener 60 días para investigar. Durante ese periodo el docente no puede tener vista de las actuaciones y durante la etapa presumarial cuando se está en la etapa también investigativa.
cuando está todo el relevamiento de pruebas. En ese caso, las pruebas de cargo. En ese caso, la etapa de vista de lo que es las actuaciones está inhabilitada. Luego, el docente puede pedir vista de las actuaciones en cualquier momento. Y es muy importante porque generalmente no se hace, y es muy importante que ustedes hagan valer sus derechos, que al momento que se nos notifican de una presunta comisión de una falta, que se nos dan los 3 días para efectuar un descargo, cuando se nos aplica lo que yo hablaba en la primera clase del artículo 87 de la ley 10430 por una presunta comisión de una falta leve, muchísimas veces no se les deja ver las actuaciones. Tienen derecho a ver las actuaciones, tienen derecho a sacar copia de todas las actuaciones, tienen derechos, ahora como es la mayoría de los expedientes son vía digital, que se les imprima todas las actuaciones, porque ustedes tienen que defenderse y la única manera de efectuar su descargo y defenderse es tener derecho a ver de qué me están acusando, a qué falta me están imputando. Entonces, recuerden, tienen derecho a ver todas las actuaciones, de la primera a la última foja. Salvo en todo momento, durante la investigación presumarial, ese lapso que tiene en curso el inspector presumariante, o en esa etapa de la investigación ya sumarial. Después, siempre el docente tiene derecho a ver su expediente. Bueno, espero que haya quedado claro esta primera parte. Obviamente pueden surgir preguntas, las vamos a ir evacuando, como pasó durante el primer tutorial. Y ahora vamos a hablar vamos a hacer un pequeño raconto de lo que son los recursos administrativos. Esas medidas procesales que existen para que los docentes puedan pedir la revisión de una decisión que ha tomado la administración educativa, ya sea a nivel territorial o a nivel central, aplicándole una sanción o tomando una determinación que le puede generar a criterio del docente algún tipo de perjuicio o que el docente considera que es injusta. Para eso el docente cuenta, y esto está contemplado en el artículo 158 y subsiguiente del Estatuto del Docente, de los recursos de revocatoria y jerárquico en subsidio. ¿Cómo funcionan estos recursos de revocatoria y jerárquico en subsidio? Una vez que el docente es notificado, vamos al caso de la aplicación de una sanción, si es de carácter correctiva o expulsiva, el docente tiene el plazo de 10 días para interponer un recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio. ¿Qué significa este recurso? A grandes rasgos es que se revea la decisión tomada en base a los fundamentos que el docente acompaña en su recurso. Nosotros siempre aconsejamos que cuando van a presentar un recurso se asesoren con un letrado, generalmente con un abogado especialista en derecho administrativo, que pueda aconsejarlos en lo que es la fundamentación, en lo que es el aporte de pruebas, a los efectos de que ese recurso tenga un mejor efecto. Estos recursos pueden ser con efecto suspensivo o devolutivo. ¿Qué significan estas palabras? En el caso de que a nosotros nos aplicaron una sanción de carácter leve, o sea, una sanción correctiva por una falta de carácter leve, hablando correctamente, el recurso de revocatoria que nosotros presentamos va a tener efecto suspensivo. Es decir, si a mí me deciden aplicar por la sanción, me notificaron la aplicación de una suspensión de 3 días, si yo presento el recurso, automáticamente esa suspensión no se puede hacer efectiva, mientras dure la tramitación del recurso. A ver, esos son para las sanciones correctivas por falta leve. A ver, si a mí me han notificado de una sanción de carácter expulsiva
o suspensión mayor a los 5 días, es decir, las que hablábamos en la primera clase por una comisión de una falta grave, en ese caso el recurso no tiene efecto suspensivo y es lo que hablamos de efecto devolutivo. O sea, la sanción comienza su ejecución, mientras tanto, paralelamente, se da tramitación al recurso. Yo hablaba de recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio. El recurso de revocatoria es un recurso que se presenta para que el organismo que resolvió la aplicación, en este caso de una sanción, ese mismo organismo, ya sea a nivel territorial o a nivel central, revisen la decisión y la ratifiquen o la rectifiquen. Si la decisión del organismo que tomó la sanción es ratificada y decide aplicar la sanción, automáticamente comienza a ejecutarse el recurso jerárquico en subsidio. Tiene que quedar algo en claro para el docente. No es que tengo que presentar un recurso nuevamente, no. El recurso jerárquico en subsidio está implícito en el recurso de revocatoria. O sea, si yo presento un recurso de revocatoria, aunque yo no aclare con jerárquico en subsidio, cuando presento un recurso contra una autoridad que me aplicó una sanción, me notificaron de una sanción, primero va a resolver obviamente el organismo que aplicó la sanción, y si es negativa a la pretensión del docente, o sea, si se ratifica la aplicación de la sanción, automáticamente se le va a dar traslado al organismo superior a esa autoridad que dictaminó aplicar una sanción para que este organismo superior revise también esa decisión, que es lo que es el recurso jerárquico. O sea, técnicamente se presenta recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio. A ver, si nosotros no lo presentamos con esa formalidad, implícitamente, de igual manera, el superior jerárquico al organismo que resolvió la aplicación de una sanción en instancia jerárquica va a revisar la medida. También va a revisar la medida. Recuerden, son 10 días desde que me notifican a mí, 10 días hábiles desde que me notifican a mí la aplicación de una sanción. A partir de ahí, tengo ese plazo para presentar el recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio. No hay que confundir estos recursos con el pedido de nulidad que hablábamos hoy cuando explicábamos el relevo transitorio de funciones, cuando el relevo transitorio en el desplazamiento que me hacían a mí, del cargo a cumplir función administrativa a otro organismo, me violentaban algunos de mis derechos, por ejemplo la integralidad salarial. En ese caso el pedido de nulidad es diferente al recurso. Uno no recuerda, entonces estos recursos de revocatoria con subsidio no sirve para oponernos a un relevo transitorio de funciones. Bueno, a grandes rasgos, esto sería el relevo transitorio de funciones, la suspensión preventiva y los recursos administrativos. Algunas cuestiones complementarias con esto para dar hoy cierre a lo que es este segundo tutorial. Siempre que se nos conteste un recurso de revocatoria, o en el caso que nosotros como director de escuelas tengamos que contestar un recurso de revocatoria, tiene que ser fundado. Tenemos que fundamentar el recurso. No podemos contestar un recurso de revocatoria, se ratifica sanción. No, tenemos que fundarlo, tenemos que explicar. Porque si decidimos aplicar una sanción y el docente presenta una revisión dando sus argumentos, tenemos que rebatir esos argumentos y tenemos que acreditar por qué nosotros rechazamos los argumentos del docente. Entonces tiene que ser fundado. El nivel central, cuando se le traslada un recurso de revocatoria contestado por la instancia territorial sin
sin acreditar fundamentos, sin justificar el por qué se ratifica, lo rechaza in limine, vuelve a territorio para que se conteste conforme a derecho y respetando el derecho que tiene al docente a que se le conteste con argumentos y fundadamente. Otro tema complementario del tema de recursivo es que el recurso de jerárquico, obviamente, si la revocatoria se decide rectificar la decisión y rever la decisión que se le aplicó al docente y se le otorga la razón al docente a lo que planteaba, obviamente el recurso jerárquico no se le va a dar tratamiento porque obviamente ya se cumplió con la petición que había hecho el docente. Puede ser que se acceda parcialmente al recurso que presenta el docente, haciendo lugar a una determinada parte de su petición y rechazando otra y ratificando en otra parte lo que es la medida adoptada. En ese caso sí va a tramitarse el recurso jerárquico. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Nuevamente quedo a disposición de las preguntas, las dudas que tengan. Muchas veces uno, da por sabido determinadas cuestiones, habla quizás en términos que son muy técnicos, así que bueno, las dudas que tengan les pido que me las acerquen, que hagan las consultas que consideren necesarias y bueno, nosotros trataremos de darle todas las respuestas dentro de las posibilidades que tenemos para satisfacer todas sus dudas. Desde ya, muchísimas gracias por toda su atención.